noches. En primer lugar, agradecerle a la juez de Denise por la invitación y a todos ustedes por la asistencia. La conferencia de hoy es explicar por qué el gobierno nacional quiere acabar con la tutela en materia de salud y explicar también cómo lo está planteando hacer. Digamos que la exposición o la conferencia se va a dividir en esas dos grandes partes. En primer lugar, por qué, y en segundo lugar, cómo lo pretende hacer. Comencemos entonces explicando en términos generales cómo funciona el sistema de salud. No voy a entrar en muchos detalles porque digamos que el sistema es bien complejo, pero voy a mostrar un poco cómo funciona en general, que es un poco lo que se muestra en esa gráfica. Lo primero que uno tiene que preguntarse cuando está analizando un sistema de salud es ¿a qué tienen derecho los ciudadanos? ¿O a qué tienen derecho los usuarios de ese sistema de salud? Y hay distintos modelos. En el modelo inglés, por ejemplo, en el modelo canadiense, los usuarios y los ciudadanos tienen derecho a muchos servicios. Solo se excluyen o se restringen algunos pocos. Los que están en fase experimental, los que se prestan en el exterior o los que tienen una final simplemente cosmética. Digamos que ese es un modelo democrático que trata la salud como un derecho universal, sin mayores restricciones. En nuestro caso, en el caso colombiano, en el caso de la Ley 100, se adoptó el modelo, digamos, de restricciones. ¿Qué significa eso? Que nosotros, el sistema solo nos cubre ciertos servicios de salud. Y esos servicios de salud que nos cubre el sistema están incluidos en algo que se llama el Plan Obligatorio de Salud, que es el famoso POS. ¿Cómo funciona entonces? Es decir, ¿cómo se financia y se prestan los servicios que están incluidos en el POS? Digamos primero esto, el POS es supremamente restrictivo. Ahí solamente hay unos servicios, digamos, básicos, pero muchos de los servicios de salud que tienen que ver con enfermedades complejas y de alto costo no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Básicamente, el Estado tiene los recursos públicos de la salud. Esos recursos llegan de distintas fuentes. Las cotizaciones que hacen los trabajadores formales, también ingresos del presupuesto nacional, hay fuentes también que tienen que ver con impuestos, hay distintas fuentes. Lo importante es que todos esos son recursos públicos que tienen una destinación específica y es para tratar las enfermedades de los colombianos. El Estado entonces le entrega esa plata, esos recursos a las EPS, ahí está la famosa intermediación financiera, y los entrega a través de una figura que se llama la UPC, que es la unidad de pago por capitación. La UPC es más o menos el cálculo que hace el Estado de cuánto cuesta la salud de cada afiliado, y eso lo hace a través de una cosa técnica que se llama grupos heterogéneos, por edades, por las regiones donde residen, etcétera, etcétera. Pero digamos que la UPC es un valor o el cálculo que hace el Estado de cuánto le cuesta a cada EPS tratar la salud de cada uno de sus afiliados. Y la plata se las entrega a la EPS. La EPS entonces, con la UPC, con esos recursos, le paga a los hospitales y a las clínicas para que las clínicas le presten los servicios a los usuarios. ¿Qué servicios? Únicamente los que están en el Plan Obligatorio de Salud. Y aquí viene una cosa importantísima y es la mayor perversidad de la Ley 100, y es de dónde salen las ganancias de las EPS. Porque las EPS no son unas monjitas de la caridad que quieren hacer bien en la humanidad y curar a los colombianos, sino que son negociantes, están en un negocio. Y el negocio implica ganancia, implica utilidad. Entonces, de lo que no se gasten de la UPC, de los recursos que le da el Estado en la salud de los colombianos, esa plata se vuelve ganancia de las EPS. Es decir, cada vez que a un colombiano le niegan un servicio, un medicamento, un tratamiento, etc., la EPS se enriquece, se vuelven más grandes sus ganancias o sus utilidades. Es un sistema completamente perverso, porque el incentivo es prestar menos servicios, peores servicios, no negar medicamentos, negar tratamientos, negar citas donde especialistas, para que al final del año de la UPC la EPS pueda quedarse con un buen porcentaje. Eso, digamos, es en términos generales cómo funciona el sistema de salud en Colombia. ¿Qué pasa con los servicios? Si un ciudadano necesita un servicio que no está incluido en el POS, y que son muchísimos, como les decía, el POS en Colombia es bastante restrictivo. La Ley 100 originalmente planteó lo siguiente: planteó que si un ciudadano
necesitaba un servicio por fuera del POS, entonces tenía que pagar un seguro privado. Que básicamente ese es el modelo del Banco Mundial. La Ley 100, eso hay documentos, todos los que quieran, fue diseñada por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que dicen estas dos instituciones es plantear un modelo híbrido, un modelo donde se financie un plan básico, que sería el POS, con recursos públicos, y lo que la gente requiera por fuera del POS lo tiene que pagar de su bolsillo. ¿De su bolsillo cómo? Contratando un seguro privado. Esos seguros privados en Colombia los ofrecen tres clases de empresas: las EPS, las compañías de medicina prepagada y las compañías de seguros. Voy a detener un poco en esto porque es crucial para entender la importancia de la tutela y para entender por qué el gobierno quiere acabar con la tutela en salud. La Ley 100 originalmente establecía lo siguiente: las entidades promotoras de salud, o sea las EPS, podrán ofrecer planes complementarios. ¿Qué son planes complementarios? Planes que tienen servicios por fuera del POS. Dice, podrán ofrecer planes complementarios al plan obligatorio de salud, que serán financiados en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias. Es decir, yo necesito un tratamiento para el cáncer, no está en el POS, entonces la Ley 100 que le decía a uno, contrate con su EPS un plan adicional, y para pagar ese plan adicional sáquela de su bolsillo. Y así funciona más o menos un seguro privado. Pero ojo, yo les decía que en ese negocio de los seguros privados hay tres tipos de empresas: las EPS, las prepagadas y las compañías de seguros. Y en el artículo original de la Ley 100 solamente aparecen las EPS. Entonces, ¿qué pasó? Vino un decreto que es el 806 de 1998, y ese decreto sí plantea que esos planes adicionales o complementarios pueden ser prestados tanto por EPS, por compañías de medicina prepagada y por compañías de seguros. Y a cada plan le pone un nombre distinto. Por ejemplo, o lo define así: las EPS podrán prestar planes complementarios, las prepagadas planes de medicina prepagada, y las compañías de seguro pólizas de seguro. Digamos que la filosofía de las tres cosas es igual: es pagarle a una empresa privada un seguro para que esa empresa privada le preste los servicios que no están incluidos en el plan que se financia con los recursos públicos. No les funcionó muy bien el negocio, y ahora vamos a ver algunas cifras, ¿cierto? Vino la Ley 1438 de 2011, que es la primera reforma a la salud de Santos. Es decir, esta reforma que se está tramitando en el Congreso ya es la segunda. En el 2010, apenas llega Santos a la presidencia, anuncia, y eso hace una rueda de prensa, que se va a acabar la corrupción, que se van a resolver todos los problemas, y plantea que esta ley, la 1438, va a resolver muchos problemas de fondo. ¿Qué dice la Ley 1438? Dice, repite lo del decreto del 98 y plantea lo siguiente: las EPS podrán prestar planes complementarios, las prepagadas planes de medicina prepagada, y las compañías de seguros pólizas de seguros. Pero además dice esto, el artículo 39 que está ahí en la diapositiva, dice lo siguiente: el gobierno nacional estimulará la creación, diseño, autorización y operación de planes voluntarios y seguros de salud, tanto individuales como colectivos. O sea, ese es un mensaje clarísimo del presidente Santos. Vamos a fomentar los planes los planes privados y los seguros de salud privados. Esto, por supuesto, es un muy buen negocio, sobre todo para las EPS. ¿Por qué? Porque las EPS reciben la UPC, o sea, los recursos públicos, pero además hacen que sus afiliados, como el POS es muy restrictivo, les den más plata de su propio bolsillo, recursos privados. También es un buen negocio para las compañías de medicina prepagada y para las compañías de seguros, pero no es tan bueno, porque ellos sí no reciben la UPC completa. A ellos solamente les entra la plata que uno pague del bolsillo por el plan de prepagada o por la póliza de seguro que le den. Entonces, digamos que aquí las EPS tenían un mejor negocio que las otras. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente en Colombia necesitaba planes, necesitaba servicios que estaban por fuera del POS, y entonces llega la tutela y la gente comenzó a presentar tutelas. El artículo 86 de la Constitución es el que crea la tutela en Colombia, y dice: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar
mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma, por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Lo pongo en negrillas porque eso es importante. Cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Esta acción solo procederá cuando el afectado, y ahí lo pongo en negrilla, resalto, no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio y remedio. Eso era lo que planteaba la Constitución sobre la tutela. Y la gente comienza a presentar tutelas diciéndole a los jueces, miren, yo tengo un cáncer, si a mí no me dan un tratamiento me muero, y ese tratamiento no me lo cubre el POS, entonces me están obligando a que yo pague algo por fuera del POS y yo no tengo plata porque ese tratamiento es muy caro. Señor juez, ordénele a la EPS que me preste ese servicio, porque es la vida la que está en juego en este momento. La Corte se comienza a enfrentar con esas demandas y el primer lío en que se mete la Corte es este. El artículo es muy claro que la tutela solamente sirve para proteger derechos fundamentales. Y un error inmenso de la Constituyente de 1991 fue no incluir la salud expresamente como un derecho fundamental. La primera parte de la Constitución, que los abogados le llaman la parte dogmática, es la que define la naturaleza de cada uno de los derechos. Y el primer capítulo dice cuáles son los derechos fundamentales: la vida, la libertad, la igualdad, digamos, se llaman los derechos de primera generación, o las libertades clásicas, también le dicen algunos. El segundo capítulo es los derechos económicos, sociales y culturales. Y la salud, adivinen en cuál está, en el segundo capítulo. O sea, expresamente no está como un derecho fundamental. Entonces, claro, la Corte llega y comienza, bueno, pero a mí me están presentando tutelas para proteger el derecho a la salud, pero resulta que la Constitución me dice, según la Constitución, el derecho a la salud no es un derecho fundamental, sino un derecho social, económico y cultural. Entonces, la Corte hace una interpretación y hace todo lo que denomina el derecho una interpretación sistemática y crea desde 1992 la teoría de la conexidad. ¿Qué es eso? Es sencillo, es si la salud está íntimamente ligada a un derecho fundamental como la vida, que es obvio, entonces por ende o por consecuencia la salud también es un derecho fundamental. Obvio, si yo tengo cáncer, ¿cierto? Se me está afectando mi salud y si no me dan el tratamiento me muero, finalmente lo que se me está afectando, lesionando, es la vida, que sí está considerada en la Constitución como un derecho fundamental. Y esa fue la primera parte de la jurisprudencia de la Corte para aceptar las tutelas. Y comienza a fallar a favor de la gente, diciéndole a las EPS, usted le tiene que prestar ese servicio, autorizar ese servicio. ¿Cómo se financia? Bueno, Estado, usted tiene que tener un sistema de recobros para darle a la EPS lo que cueste ese servicio. Después la Corte cambió un poco su jurisprudencia y en el 99, a través de una sentencia que es la 535 del 99, T535 del 99, señaló que el derecho a la salud era un derecho fundamental autónomo. Es decir, rompe un poco el principio, la teoría de la conexidad, y dice no, o sea, no hay que mirar a ver si está en peligro la vida, la integridad personal, etcétera. Es autónomo, pero dice que es autónomo solamente para lo que la Constitución llama sujetos de especial protección: población desplazada, madres cabezas de familia, niños menores de edad, niños y niñas, personas de tercera edad, etcétera, etcétera, sujetos de especial protección. Para el resto de nosotros sí era un derecho fundamental, pero solo por conexidad. Pero la Corte vuelve y cambia esta jurisprudencia y ya plantea la que está vigente en este momento, que es que para todo el mundo el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo. Y ya no hay que mirar a ver si se afecta la vida, si se afecta la integridad, no, es un derecho fundamental completamente autónomo. ¿Cómo funciona la tutela? Que esto es bien importante. Lo primero es que uno debe llevarle al juez la prueba de que necesita un servicio porque no está incluido en el POS. Digamos, eso es la lógica. Si uno le dice al juez, es que necesito un servicio que no está en el plan obligatorio de salud, pues el juez lo primero que dice, bueno, demuéstrame lo que sí lo necesita. ¿Y la prueba cuál es? La prueba reina, como dicen algunos, es la fórmula, la orden del médico tratante. El médico dice, señor, usted necesita tal tratamiento para tal enfermedad. Y eso se lo lleva uno al juez de tutela. Y el juez tiene que mirar si se cumplen 4 requisitos. El primer requisito es que la falta de medicamento del procedimiento amenace la vida de la persona o ponga en peligro su integridad personal.
Entonces ahí uno se vuelve un poco el principio de la conexidad, ¿cierto? Digamos que ahí no es claro, pero ese es un requisito que hay que cumplir. El segundo requisito es que ese medicamento o el tratamiento que no está en el POS no tenga un sustituto en el POS. Puede haber un medicamento contra el cáncer que sea no POS, pero resulta que en el POS sí lo hay, que es, digamos, muy rara vez sucede eso, porque el POS, repito, es muy restrictivo. El tercer requisito es que el paciente no tenga capacidad de pago. Pero ojo, aquí hay que detenerse. No es que la Corte diga es que solamente los más pobres de los pobres pueden acceder a los servicios no POS a través de la tutela. La Corte lo que dice es hay que mirar cada caso en concreto. Entonces puede haber una persona que tenga ingresos de 2 millones, 3 millones de pesos mensuales, 4 o 5, pero hay un tratamiento que vale 20 millones, 10 millones y que si la obligan a pagar de su bolsillo eso, pues la persona no puede, le toca sacar un crédito o empeñar las cesantías como lo quería hacer Uribe en la emergencia económica, ¿cierto? Entonces la Corte dice hay que mirar cada caso en concreto y mirar si el costo del pago es razonable o no. Y el cuarto requisito que exige la Corte es que el médico que le formule el servicio no POS sea un médico que esté adscrito a la EPS de la filial. Lo lógico, o sea, la consecuencia de la tutela, ¿cuál es? Si tenemos en cuenta cuál era el diseño original de la Ley 100, que se les dañó el negocio a los de los seguros privados de salud. Porque claro, si yo necesito un servicio no POS y por medio de la tutela puedo acceder a él, pues no me voy a hacer tan bobo de ponerme a pagarle a una empresa ese seguro privado, ¿cierto? Entonces se les daña, se les rompe el diseño que tenían originalmente, que era el diseño del Banco Mundial, ¿cierto? Y el negocio de los seguros privados en salud no se ha desarrollado como los neoliberales han querido. El Banco Mundial, en un estudio reciente que se llama más o menos como los seguros privados de salud en los países en desarrollo, dice lo siguiente: una de las condiciones necesarias para la demanda de seguros voluntarios de salud, o sea, uno de los requisitos que se deben, una de las condiciones que se deben cumplir, dice el Banco Mundial, está presente en muchos países en desarrollo. ¿Y cuál es esa condición? Dice el Banco Mundial, un nivel relativamente alto de gastos de bolsillo por servicios médicos. Y el Banco Mundial hace un análisis lógico, dice, si la gente está sacando mucha plata de su bolsillo para pagar servicios de salud, pues si le ofrecen un seguro, digamos que lo va a hacer pagar una póliza mensual, pero no lo va a hacer de totazo sacar 10 millones o 15 millones de pesos, entonces hay condiciones favorables para que se desarrolle el mercado de los seguros privados de salud. Ojo con eso, entonces el Banco Mundial dice, para que funcione ese mercado es necesario que en un país haya un alto grado de gastos de bolsillo en salud. Miren cómo es el bolsillo en salud en Colombia. FEDesarrollo dice, el gasto de bolsillo en salud es bajo debido a que el aumento del gasto del sector público reemplazó en gran medida el gasto privado, por lo que en este año menos del 15% del total del gasto fue de bolsillo. ¿Por qué no tenemos tanto gasto en bolsillo en Colombia? Por la tutela. O sea, cuando dice que ha aumentado el gasto público, el aumento del gasto público no ha sido, digamos, porque hemos tenido gobiernos que han querido aumentar el gasto público en salud, sino porque hemos tenido tutelas que han obligado al gobierno a aumentar ese gasto público. Y al no haber un gasto de bolsillo alto en Colombia, pues no se puede desarrollar el mercado de los seguros privados. Esta es una diapositiva de Fasecolda, de una presentación de Roberto Funguito, que es el presidente de Fasecolda. Fasecolda es el gremio de las aseguradoras, la organización que defiende los intereses de las compañías de seguros. Y él compara, se queja, miren, dice, Colombia es uno de los países donde la financiación en salud recae en mayor medida en las contribuciones obligatorias de la seguridad social. Los planes privados están pocos desarrollados. O sea, el negocio no es tan bueno, es finalmente lo que está diciendo. Y compara a Colombia que el gasto privado, el gasto en planes privados es tan solo el 8% del gasto total en salud. Miren, por ejemplo, Estados Unidos, es del 32%. ¿Sí? Allá el negocio de las aseguradoras sí es muy bueno, el famoso Medicare. Otra cifra que demuestra que el negocio de los seguros privados no ha funcionado bien en Colombia es esta. Del total de la población, solo el 7% está cubierta por un plan o un seguro voluntario de salud. En conclusión, el negocio no anda bien. Y el negocio no anda bien para las aseguradoras privadas es porque la tutela existe y porque los que necesitamos servicios por fuera del POS
no necesitamos comprarle a estas empresas un seguro privado, sino que podemos acudir a la tutela para que se le ordene a las EPS que utilicen ese servicio. ¿Qué es lo que está pasando entonces? El gobierno, preocupado porque el negocio no está funcionando, entonces plantea serias críticas a la tutela y ya está planteando que hay que golpear, eliminar, lesionar, restringir todo lo que se pueda la tutela en materia de salud. Y aquí hay que tener en cuenta quién es el gobierno, porque eso no es como un ente abstracto o imparcial, ¿cierto? El gobierno son personas. Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria son personas, digamos, dogmáticos del neoliberalismo. O sea, siguen esa filosofía, no se pueden salir de ese tipo de filosofía. Pero además son personas que vienen del sector financiero. Por ejemplo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 3 días antes de posesionarse como ministro, era parte de la junta directiva de Bancolombia. Bancolombia hace parte del grupo empresarial antioqueño que tiene negocios a través del grupo Sura en los seguros privados de salud. La señora esposa del ministro Alejandro Gaviria, en el mes de septiembre, mientras el ministro se posesionaba, seguía siendo la vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda, del gremio de las aseguradoras. Sí, esas son 2 razones por las cuales el senador Robledo ayer presentó una recusación contra el ministro. Le dijo, ole, pero usted viene de ese sector y ahora viene a presentar una reforma que va a favorecer ese sector, usted se tiene que declarar impedido. Igual a como lo hizo Juan Carlos Echeverri en el caso de Interbolsa, que ese fue muy famoso, recuerden. Venía de la junta directiva de Interbolsa y se tuvo que declarar impedido. Y se declaró impedido ante el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Santos, y el presidente Santos le dijo, sí, usted está impedido. Entonces, si seguimos esa doctrina que sentó el Consejo de Ministros, ya pues el señor Alejandro Gaviria también deberá declararse impedido para participar en estos debates. Y miren lo que ha dicho Alejandro Gaviria sobre el tema de salud, de la tutela. No voy a detener en eso porque es supremamente importante mirar bien las citas. En octubre 2 del 2012, en El País de Cali, saca una nota sobre una especie de foro que se hizo y el ministro participó a través de una teleconferencia. Dice El País de Cali, dice, al intervenir durante una teleconferencia en el marco de un simposio organizado por la Universidad ICESI y el Centro de Estudios en Protección y Economía de la Salud, Provesa, Gaviria recalcó que el proyecto era un proyecto que ya estaba en trámite del Congreso en ese momento, pretende crear una instancia médica y no judicial para tramitar las exclusiones a los beneficios del POS. Es una forma, digamos, de decir es que queremos acabar con la tutela, porque la tutela es el mecanismo judicial y es para acceder a servicios no POS. Noviembre 24, en semana, dice el ministro, la idea es que se resuelva qué se quiere cubrir en materia de salud, o sea, el POS, y definir los mecanismos no judiciales, no tutela, de resolución de conflictos para evitar lo que pasa ahora que se administra la salud por vía de tutela. Diciembre 12 en Caracol Radio, en el proyecto está contemplado, esos son proyectos distintos a los que están hoy en el Congreso, quiero hacer esa aclaración, que venían desde antes, ya los voy a explicar. En el proyecto está contemplado un mecanismo expedito, mejor que la tutela, más rápido y eficaz, y que la tutela siga siendo lo que fue, como fue concebida originalmente, es decir, como un mecanismo excepcional. Eso no es acabar con la tutela, dice el ministro, es reemplazarla por otro mecanismo, porque es obvio, un gobierno no puede ser, digamos, tan torpe de poner una ley que diga prohíbase la tutela de salud. O sea, a los 5 minutos está todo el mundo en la calle protestando porque los colombianos sienten que la tutela es la única forma de acceder a la salud. Y en marzo 3 del 2013, en el blog del doctor Alejandro Gaviria, dice lo siguiente: tarde o temprano necesitaremos una ley estatutaria. ¿Cómo entiende la ley el ministro? Entendía como un acuerdo con la Corte Constitucional sobre los límites al derecho y los mecanismos para su protección. Eso es supremamente grave si ustedes leen con cuidado esa frase, esa declaración, porque lo que está diciendo es: pongámonos de acuerdo Corte Constitucional antes de presentar la ley estatutaria, a ver cómo hacemos para sacar la tutela de eso, ¿cierto? Mirar otros mecanismos de protección y mirar exactamente qué es lo que tiene o qué es el derecho a la salud. Cuando la Corte lo que debería hacer es entrar a resolver después de que el Congreso apruebe si esa ley estatutaria es constitucional o no. Mauricio Cárdenas, el día que presentaron el proyecto, este proyecto que está ya tramitándose en el Congreso, febrero 25, dice el ministro de Hacienda: es necesario acabar con el mecanismo de la tutela como fórmula para acceder a la salud.
y en el tiempo. Dijo lo siguiente: el propósito también es acabar con la tutela como una fórmula para acceder a la salud en Colombia. O sea, está clarísimo, viene por la tutela. Y no solamente por lo que ha hecho el ministro, sino por lo que vamos a empezar a mirar en este momento. Bueno, esto es importante, esta cita también. Guillermo Perry, que es uno de los cuadros del neoliberalismo. O sea, puede que suene un poco brusco, pero es de la rosca neoliberal, ¿cierto? Dice lo siguiente: pero el golpe de gracia lo dio la Corte Constitucional. Él viene en un artículo diciendo, el sistema, la ley 100 fue muy buena, hay unos problemas, ¿cierto? Pero dice, pero el golpe de gracia lo dio la Corte Constitucional al convertir el derecho a la salud en un derecho fundamental. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio, que era un derecho económico? Entonces eso le aterra a Perry. ¿Cómo así que la salud es un derecho fundamental? Y dice, amparado por la tutela, los jueces primero y luego los comités técnicos se dedicaron a ordenar el pago de toda suerte de tratamientos y medicamentos costosos que no estaban cubiertos por el seguro. Y refiriéndose a la reforma del gobierno, dice, las exclusiones de mi plan, el nuevo POS, no resolverán este problema. Por ello, la reforma propuesta debe complementarse con una ley estatutaria, que es la que le acaban de poner mensaje de urgencia, la cual, como ha indicado la propia Corte, regula el derecho a la salud en tal forma que se le ponga coto al desangre causadas por sus propias sentencias. La línea neoliberal, ¿cierto? POS sin tutela, que es el sueño neoliberal. Miremos entonces cómo se está planteando el tema o mejor, antes de mirar bien la ley que presentó Santos, miremos qué fue lo que intentó hacer el gobierno el año pasado. Roy Barreras, que es médico, el presidente del Congreso, presentó un proyecto de ley estatutaria. Lo presentó con el aval del ministro Gaviria en su momento, y el ministro en muchas declaraciones salió a respaldar ese proyecto. Bueno, ese proyecto tenía un artículo, que es el artículo 14, que decía lo siguiente. Decía, mecanismo y competencia para conocer de procesos judiciales en materias relacionadas con el derecho fundamental a la salud. Con fundamento en el artículo 89 de la Constitución Política, se crea la acción de protección a la salud, que tendrá por objeto resolver los conflictos o controversias que surjan entre los usuarios y las entidades prestadoras o administradoras del sistema general. O sea, crea un mecanismo judicial, la acción de protección a la salud. Esto acaba en la práctica con la tutela. ¿Por qué? Porque la Constitución, el artículo 86, dice que la tutela solo es procedente cuando no exista un mecanismo judicial ordinario. O sea, si creaban un mecanismo judicial específico para la salud, de una vez hacía que la tutela se volviera improcedente. Por ejemplo, miren lo que dice el decreto 2591 de 1991, que es el que regula la tutela. Dice, la acción de tutela no procederá, primero, cuando existan otros recursos o medios de defensas judiciales. Listo, borrón, se acabó la tutela con ese artículo que se planteaba en el proyecto de Roy Barreras. Y les puedo leer sentencias de la Corte que reintegran eso. El senador Robledo denunció esto, creo que un lunes, sacamos un boletín de prensa. Ese día entonces salió el ministro Gaviria y Roy Barreras a decir, es que el senador Robledo está haciendo demagogia, no vamos a acabar con la tutela. Bueno, el martes por la mañana invitaron al senador y a Roy Barreras a un debate en Blue Radio, y dieron el debate. Y otra vez que es demagogia, el senador Robledo, mentiroso, no sé qué. Bueno, esa tarde había plenario, y el senador Ballesteros, también del partido de la U, que es coautor fue coautor de ese proyecto, en la plenaria dijo, yo retiro ese artículo. O sea, la confesión de que se iba a acabar con la tutela, y nos dijeron de todo, mentirosos y de todo, igual que lo están diciendo ahora cuando seguimos denunciando que el objetivo del gobierno es acabar con la tutela de salud. Pero ahí ya es la confesión de que su intención sí era acabar con la tutela de salud. Entonces, si no era así, ¿para qué retiran el artículo, cierto? Digamos que esa fue una intención de frente, muy torpe, porque lo que les digo, o sea, la tutela la quiere la gente muchísimo. Muchos colombianos han usado la tutela para acceder a los servicios de salud o familiares, etc. Entonces se dieron cuenta que tenían que ser mucho más sutiles, no podían irse tan de frente, la trampa, el engaño, que es, digamos, una característica muy propia del gobierno Santos. ¿Qué pasó? El Polo y junto con otros parlamentarios de distintos partidos y con las asociaciones médicas y demás, digamos que las organizaciones de la salud, las organizaciones sociales, redactaron un proyecto de ley estatutaria.
Y el Polo le pareció que era un buen proyecto, acababa con la intermediación financiera, digamos, garantizaba el derecho, etcétera, etcétera. Entonces el Polo lo firmó y presentó esa ley estatutaria. Lo que hicieron en la comisión primera fue acumular el proyecto de Roy, otro del Partido Conservador y este que respaldaba el Polo en un solo proyecto. Eso se llama acumulación de proyectos. Y presentaron una ponencia. La ponencia lo que define es, bueno, de todos estos proyectos que hay acá, ¿qué voy a escoger? Bueno, esa ponencia lo que hacía era volver a intentar golpear duramente la tutela. Y ojo con esto, Mario Hernández, un médico, digamos que estudioso de esos temas, denunció en Razón Pública que esa ponencia la había redactado el doctor Manuel José Cepeda. El doctor Manuel José Cepeda es un ex magistrado de la Corte Constitucional y fue el magistrado ponente de la famosa sentencia T-760 de 2008, que es la que le ordena al gobierno hacer cambios sustanciales en el régimen de salud. ¿A qué me refiero o qué quiero resaltar con eso? Que es una ponencia, digamos, redactada por una persona que sabe muy bien cómo hacer para que la Corte Constitucional en una futura jurisprudencia comience a negar la tutela y darle prioridad a otro mecanismo. ¿Qué es lo que intentaron hacer en esa ponencia o en ese segundo proyecto? La ponencia señalaba esto, que cuando un usuario o un colombiano necesitara un servicio por fuera del POS, en vez de acudir a la tutela tenía que acudir al siguiente mecanismo, un mecanismo que se dividía en dos etapas. Recuerden que les decía que la prueba fundamental para poder acceder a un servicio no POS por tutela es la orden o la autorización del médico tratante. Entonces, lo que hacían en este proyecto era meterse con el médico tratante y, digamos, limitar su actuación. ¿Qué planteaba? Decía el proyecto, decía la ponencia, que si un médico tratante, cualquier médico, le recetaba a una persona un medicamento no POS, que si otro profesional distinto venía y cuestionaba a ese médico, llegaba, no sé, de la nada, ¿cierto? Por supuesto, las EPS, si era tener un equipo de médicos pagados, era para cuestionar a los médicos, ¿cierto? Era obvio. Pero si otro médico distinto venía y cuestionaba lo que decía el médico, entonces ese caso se iba como una especie de junta de expertos. Junta de expertos que se iba a integrar de acuerdo a cómo lo dijera el Ministerio de Salud, el doctor Alejandro Gaviria. Y entonces esa junta de médicos expertos revisaba qué es lo que había hecho el médico tratante, y si no le parecía que el médico tratante tenía la razón, pues entonces comenzaba ya a meterse con la autonomía médica. Por supuesto, imagínense en un médico mal pago, porque en Colombia estamos hablando de médicos que están en unas condiciones laborales supremamente complicadas, en tipos de contratación precarios, tercerización, etcétera, etcétera. Entonces, un médico mal pago enfrentándose con una junta de expertos para oponerse a eso, pues es muy complicado. Entonces se metía con eso. Si el médico tratante insistía en que sí, en que la persona debía tener o se le debía prestar un servicio por fuera del POS, entonces eso pasaba a una segunda instancia, que era otra especie de expertos, pero más enfocados en el tema financiero. Y esos expertos lo que hacían era calcular cuánto costaba ese servicio por fuera del POS, 10 millones, 20 millones, lo que fuera. Y después de hacer ese cálculo comenzaban a indagar a la persona si tenía capacidad de pago. Es más, el proyecto decía que la persona tenía que explicar por qué no tenía capacidad de pago. O sea, era ver cómo le quitaban hasta el último centavo a la gente para poder pagar los servicios por fuera del POS. ¿Sí? Fundamentándose incluso en sentencias de la Corte Constitucional que se referían a la capacidad de pago. Pero es que la capacidad de pago tiene que ser en concreto. Les pongo un ejemplo. En el proyecto de Roy Barreras, la capacidad de pago se definía que las personas con ingresos superiores a un salario mínimo tenían capacidad de pago, imagínense. O sea, este es un país de ricos, pues, ¿cierto? Y después de determinar si la persona no tenía capacidad de pago, si la tenía, pues le cobraban. Entonces, si podía pagar 1 millón de pesos de los 10 millones, pues preste ese millón. Si le podían cobrar 50.000 pesos o 100.000 pesos, pues preste eso porque usted tiene capacidad de pago y debe financiar de su bolsillo el servicio. ¿Qué hacía ese procedimiento en la práctica? Sustituir a la tutela. ¿Por qué? Por una cosa, digamos, elemental, y era, primero porque se mete con el médico tratante, pero además, digamos, que la persona dice, no, yo insisto en que necesito ese servicio y voy a poner una tutela. El juez de tutela entonces se va a enfrentar a dos conceptos técnicos, uno el del médico tratante y otro el de la junta de expertos, y ahí el juez va a quedar loco porque uno no tiene conocimientos médicos.
y es un médico tratante versus una junta de expertos. ¿Por dónde se va? Generalmente se irá por la junta de expertos. Y de esa forma se negarían los servicios no POS a través de la tutela. Ahora sí miremos la reforma a la salud, la ley ordinaria. La ley ordinaria lo que trata de hacer es resolver todos estos líos y sobre todo los líos o los problemas que tienen los negocios de los seguros privados. Yo ahí les pongo solo un artículo. Dice el artículo 39. El artículo 39, esa parte de la ley, digamos, regula el tema de los seguros privados, los planes voluntarios, de los que les hablaba al principio, de que no están funcionando. Entonces dice lo siguiente: cuando se trate de empresas de medicina prepagada o de seguros, hace cuenta, podrán utilizar un porcentaje del valor per cápita ajustado por riesgo. Lo que dice ese valor per cápita ajustado por riesgo, que es la misma UPC. Porque lo que hacen en esa ley es cambiarle de nombre a todo. Las EPS ya no se llaman EPS, se llaman gestoras, pero digamos que ese valor per cápita es el mismo UPC. Entonces, las aseguradoras, las compañías de seguros o las prepagadas podrán utilizar parte de ese UPC, para lo cual estarán obligadas a garantizar los servicios y tecnologías de mi plan en las condiciones establecidas en la presente ley. ¿Qué quiere decir eso en español? La reforma de Santos deja todo igual, sino que le cambia todo de nombre. Entonces, eso que yo les explicaba, que la ganancia de las EPS depende de qué tanto o qué tan poco gasten en la salud de la gente, se mantiene igual. Las EPS se les cambia el nombre por gestores. Y dice la ley con todas las letras: las utilidades de los gestores dependerán de que no se gaste tanto en la salud de la gente. Igualito como funciona ahora. Le hacen 2 o 3 cambios menores, pero digamos que la filosofía perversa de que entre menos servicios tenga la gente, más utilidades para los intermediarios, se mantiene exactamente igual. Pero le agregan algo nuevo, que es este tema de las prepagadas. ¿Qué es lo que dicen? Recuerden que las prepagadas no recibían la UPC o las compañías de seguros, solamente lo que les pagaban del bolsillo de la gente. Ahora, con este artículo, les permiten recibir la UPC, o sea, el negocio se agranda por completo, se mejora muchísimo. Y además, parte de esa UPC, dice la reforma, servirá para pagar la prima del seguro, la prima mensual que uno le paga a la prepagada o a la compañía de seguros. Eso no, digamos que no funciona exactamente así. Entonces lo que hacen es que con la UPC se va a pagar parte de esa prima. En la práctica, ¿qué es? La UPC son recursos públicos, o sea, es el Estado subsidiando las primas de los seguros privados, incentivando a la gente a que se meta a los seguros privados. Repito, la UPC son recursos públicos. Hoy la UPC solamente la pueden recibir las EPS, no las aseguradoras, ni tampoco las compañías de medicina prepagada. Lo que dice la ley de Santos es esto: ahora el Estado sí le podrá entregar la UPC o parte de la UPC a las aseguradoras y a las compañías de medicina prepagada, y eso podrá, con esa UPC se podrá pagar parte de la prima que uno debe pagar en este momento a las prepagadas y a las compañías de seguros. En la práctica, ¿qué es eso? Es recursos públicos financiando seguros privados, una especie de subsidio. Y miren lo que dice el Banco Mundial en un último estudio sobre eso. Dice: algún grado de subsidios es probablemente necesario para asegurarse un mayor consumo de seguros privados. O sea, hay que ponerle subsidios estatales para impulsar el mercado de los seguros privados en salud. Estos subsidios son esenciales para que consumidores demasiado pobres puedan acceder a aseguramiento, y ayudaría a superar los obstáculos no económicos y culturales de la demanda. Entonces, ¿cómo es la cosa? Con la UPC, con recursos públicos, se financia parte de la prima. La prepagada o la compañía de seguros le dice al señor: mire, yo voy a coger parte de la UPC a la que usted tiene derecho. Con esa parte de la UPC yo le voy a prestar los servicios de mi plan, que es el POS. Pero además, si usted quiere, yo le puedo dar servicios adicionales a los del POS y págueme otro poquito. Eso lo que hace es la desigualdad absoluta. Porque entre más capacidad de pago yo tenga para darle a la compañía privada, más servicios voy a tener. Si tengo 100.000 pesos de más, voy a tener tantos servicios. Si tengo 1 millón, tantos servicios. Si tengo 50 millones, tantos servicios. 100 millones, tantos servicios. O sea, es la desigualdad absoluta. Más derechos entre más capacidad de pago tenga. Horrible.
pero además se fomenta y se le resuelve mucho de los negocios a las aseguradoras privadas. Los golpes a la tutela de la ley ordinaria, para ir ya terminando. Esta reforma es una reforma, digamos, del engaño. Santos se atrevió a decir, cuando presentó la reforma, que se acababa la intermediación financiera y que se acaban las EPS. Y la reforma está calculada, redactada, para que la gente se confunda y la gente caiga en trampas. Entonces hay que leerla con mucho cuidado. De todas formas, en la ley ordinaria ya se plantean ciertos golpes que lesionarían el acceso a los servicios de salud no POS a través de la tutela. El ministro Gaviria, en la exposición de motivos de la ley, dice lo siguiente. Dice, adicional a la falta de la actualización del POS, está explicando los problemas del no POS y de la tutela, existen otros factores que explican la explosión del gasto no POS, o sea, lo que funciona para la tutela. Primero, la autonomía médica. Dice, la libertad que tienen los médicos para recetar cualquier medicamento disponible en el país. Esa autonomía médica indujo una demanda por bienes y procedimientos no incluidos en el POS. Claro, los médicos de su autonomía decían, no, lo que necesita el señor o la señora no está en el POS y yo soy autónomo y receto algo por fuera del POS. Y eso es lo que está, digamos, cuestionando el ministro Gaviria. Dice, bien sea porque no tienen sustitutos o similares en el POS o porque presentan una ventaja terapéutica para el usuario con respecto a lo incluido en el POS. Lo que hace Gaviria es identificar la autonomía médica como una de las causas por las cuales se están prestando servicios por fuera del POS. Y esos servicios que se prestan por fuera del POS se accede principalmente a través de la tutela. O sea, una de las causas de las tutelas o una de las condiciones que permiten que haya tutelas es la autonomía médica. El artículo 19 de la reforma dice lo siguiente: para la prestación de los servicios incluidos en mi plan, que es el POS, se establecerán modalidades de atención, procesos, tecnologías, flujos de servicios, resolutividad de los servicios y resultados esperados sobre la población a través de guías de atención integral y manuales operativos. ¿Qué es esto? Que el Ministerio de Salud va a crear guías diciendo a los médicos cómo tienen que tratar a los pacientes, que es lo mismo que quería hacer Uribe con la emergencia económica. Mire, son guías en las que se establecerán modalidades de atención y es diciéndole a los médicos, usted lo que puede hacer es recetar esto, y es restringiendo la autonomía médica, y al restringir la autonomía médica, los profesionales de la salud no van a estar en la libertad para recetar servicios por fuera del POS. Y si no recetan por servicios por fuera del POS, pues no hay tutela. Pero no es porque la gente acceda a muchos servicios, sino que van a restringir la autonomía médica de los profesionales. El artículo 4, otro golpe a la tutela, y es uno sobre la inembargabilidad. Dice lo siguiente: los recursos que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud son inembargables. Digamos que hasta ahí está bien, eso es cierto y debe ser así. Pero sigue, las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en la presente ley harán incurrir al funcionario judicial que la profiera en falta disciplinaria gravísima y generar responsabilidad fiscal. Yo la primera vez que leí el proyecto dije, no, ese artículo pues, normal. Pero miren la trampa. Una cosa es decir, ahí tengo resaltado, la presente ley. La presente ley son todos los 60 y pico artículos que tiene la ley. Si el artículo dijera, las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente artículo, pues solamente se referiría a la inembargabilidad. Pero lo que dicen, y eso para los abogados pues nos cogemos son de esas legüeyelladas, ¿cierto? Y lo que dice el artículo es, el juez que viole lo que diga esta ley, o sea, los 60 y pico artículos, se mete en un lío de falta gravísima y puede ser destituido. ¿Y qué dice la ley? La ley dice en el artículo 19 que los usuarios solo tendrán derecho a lo incluido en mi plan, o sea, en el POS. O sea, que si un juez se mete a través de una tutela a ordenar o autorizar algo no POS, pues se puede meter en un lío. Y ahí está, digamos, dentro del principio de legalidad, que es, digamos, la conducta que es sancionable. Esa conducta incurriría en esa conducta sería ilegal porque estaría incurriendo en una violación de toda la ley. Y finalmente el artículo 4.
El artículo 4 dice que la salud es un derecho de orden público. De orden público es distinto a un derecho fundamental. De orden público es un derecho irrenunciable. No dice que es un derecho fundamental. Alguien por Twitter le dijo al ministro Gaviria: oiga, ministro, pero es que la salud, en su ley, la salud no es un derecho fundamental, sino de orden público. Y el ministro le contestó: no, es que eso se define en la ley estatutaria, y en la ordinaria no podemos. Pero entonces un amigo mío me hizo caer en cuenta de algo. El artículo 50 de la ley sí califica la salud como un derecho fundamental, pero solamente para los niños y las niñas. Dice: la afectación del derecho fundamental a la salud de los niños y niñas será causal de agravación de las sanciones. Y está bien, ¿cierto? Digamos que está bien que el derecho de la salud de los niños y niñas sea un derecho fundamental. Pero bueno, ¿por qué califica como fundamental cuando se refiere a los niños y niñas, y cuando se refiere a la generalidad de la población lo califica como un derecho de orden público? Ahí, digamos, hay ya intentos de golpear muy sutiles, pero que podrían dar lugar a lesionar la tutela para acceder a servicios de salud. Y viene, en eso, además de la ley ordinaria que ya está en trámite, hay otra ley, que es la ley estatutaria. La ley estatutaria, el gobierno ha dicho que ahí es donde se va a definir lo de la tutela. Y la ley estatutaria que presentó el gobierno hace 2 semanas es una ley supremamente rara. Les cuento cómo fue eso. O sea, eso no fue una ley que se sentaron a redactar, a pensar. El día que Santos tenía planeado presentar la ley ordinaria en el Congreso, los médicos, o un sector de los médicos, le dijeron: oiga, presidente, usted no nos ha tenido en cuenta y nosotros hemos hecho propuestas. Entonces Santos los llamó a la Casa de Nariño. Entonces ellos le llevaron una ley estatutaria, un proyecto de 14 artículos, que son, digamos, como principios generales. Y en medio de la discusión y demás, ya estaban, digamos, a 1 hora de presentar y hacer el show en el Congreso, que Santos iba a radicar personalmente el proyecto. Entonces estaban ahí con Roy Barreras, y lo que dicen es: no, sí, cojamos esa ley, retomémosla. Y es una ley que básicamente no dice mucho, pero cogieron y presentaron la ley, y se llevaron a los médicos, que se llegaron a la Casa de Nariño, al show de la radicación de las 2 leyes de Santos. O sea, una forma como para darle cierta legitimidad. Nosotros creíamos que esa ley la iban a dejar quieta, que era una forma solamente como de llamar la atención y demás. Pero ya la semana pasada, y esta semana, perdón, el gobierno anunció que iba a ponerle mensaje de urgencia a la ley estatutaria. ¿Qué significa eso? Que el gobierno está interesado en impulsarla. Y por el momento esa ley no dice mucho, pero cuando llegue la ponencia, seguramente ahí se van a meter con la tutela. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sido clarísimo en que no le gusta la tutela en salud, y es que la tutela no le sirve a los intereses del gobierno, que son los mismos intereses del capital financiero y de las aseguradoras. Entonces, seguramente en la ponencia de esa ley estatutaria van a incluir artículos que sigan golpeando la tutela, como lo han intentado hacer varias veces. Y digamos que el ministro ha salido muy duro a contestarle al senador Robledo que no, que muéstreme los artículos de la ley ordinaria donde se golpea la tutela, y ahí pues ya les mostré algunos. Pero para cerrar la conferencia quiero mostrarles cuál es la línea del gobierno en materia de tutela a la salud. Este es un discurso de Santos, qué pena que sea bastante largo, pero es supremamente importante. Es un discurso de Santos en el encuentro de la jurisdicción constitucional de 2010, o sea, en agosto 3 de 2010, septiembre 3 de 2010, o sea, un mes después de la posesión. Y en ese encuentro van los magistrados de la Corte Constitucional, abogados, profesores. Es, digamos, un evento muy importante en materia de derecho para la profesión de los abogados. Dice lo siguiente dijo lo siguiente el presidente en ese evento: tenemos el caso paradigmático de la prestación del servicio de salud. Se está refiriendo a cómo está funcionando el tema de las sentencias de la Corte Constitucional. Dice: en donde a partir de la sentencia de revisión 760 de 2008, que es la que ordena bastantes cambios al gobierno en materia de salud, se multiplicó exponencialmente el crecimiento de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los planes obligatorios de salud, al pasar de menos de 400.000 millones de pesos en el 2006 a 2,6 billones. O sea, plantea un problema. Dice: esas sentencias están generando mucho gasto público.
¿Qué lección podemos derivar de todo esto? Que la fijación de verdaderas políticas públicas en materia de aplicación de los derechos sociales, ojo, no de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, a través de sentencias que se dirigen a conjurar problemas estructurales, pueden generar graves riesgos en el manejo de la economía e incluso situaciones de inequidad. O sea, lo mismo que dice la señora del Fondo Monetario Internacional: austeridad, recorte, gasto público, sobre todo el gasto en salud, en educación, pensiones, hagan reformas pensionales. Es lo que está pasando en Europa, que es la receta del Fondo Monetario Internacional, y lo que han hecho en Colombia desde 1990, que se implementó el libre comercio. Reformas para obligar al Estado a ser austero. ¿Con qué finalidad? De mantener bonito el mercado de capitales para los especuladores extranjeros, y sobre todo para asegurar que Colombia pague la deuda externa. Y entre menos plata gaste yo en los colombianos, más me va a sobrar para pagar la deuda que tengo con los bancos y las entidades financieras internacionales y multilaterales. Es básicamente, o sea, ahí está el dogma neoliberal que plantea el presidente. Dice: demasiadas sentencias de tutela, demasiado gasto, y nos puede generar problemas económicos. Económicos en la práctica, ¿qué es? Los líos del mercado de capitales y demás. Es el principio de la sostenibilidad fiscal, finalmente. Sigue el presidente diciendo: no podemos olvidar que bajo nuestra Constitución, la realización del Estado social y de las condiciones para el gozo eficaz de los derechos sociales es responsabilidad primordial de las ramas legislativas y ejecutiva, dice el presidente, regañando a la Corte. O sea, lo que le está diciendo es: la regulación, la definición de ese tipo de derechos no es responsabilidad suya, sino es responsabilidad nuestra, del Ejecutivo y del legislador. Es el legislador el único que puede asegurar la repartición de recursos, tanto en términos de equidad social como de igualdad. O sea, Corte, ¿usted por qué se está metiendo en eso? Y a diferencia del juez, lo hace con base en el mandato del pueblo que lo eligió. También dice el constitucionalista español Gregorio Peces Barba que la primacía del desarrollo de estos derechos corresponde a la ley, y el papel de juez es subordinado en algunos aspectos esenciales. Porque debemos ser claros y también realistas: el desborde del gasto y la responsabilidad en materia fiscal pueden significar el mayor factor de retroceso de cara a las conquistas de nuestro Estado Social de Derecho proclamado en 1991. O sea, es regañando finalmente a la Corte Constitucional, diciéndole: sus sentencias sobre salud, como la 760 del 2008, lo que está haciendo es generando demasiado gasto público. Y ojo con esto, porque no solamente tiene que ver con la macroeconomía, el Banco Mundial y demás. Más gasto público en salud es menos negocio de las aseguradoras y de las compañías prepagadas. Miren lo que dice Fasecolda. Este es un artículo de la última revista de Fasecolda, de una señora, una abogada que hace parte de la vicepresidencia jurídica. Dice la señora: es evidente la ausencia de precedente jurisprudencial en relación con la naturaleza jurídica del derecho a la salud. Eso quiere decir que la Corte no ha definido bien qué es la salud, si es un derecho fundamental o no, cuando es clarísimo que sí lo ha definido. Lo cierto es que no puede considerarse superada la discusión de establecer la salud como un derecho fundamental o como un derecho prestacional. O sea, la señora, ¿qué está diciendo? Dice: no se ha definido bien si la salud es fundamental o prestacional. Dice: por una parte, la Corte Constitucional no ha fijado una línea jurisprudencial al respecto. Al analizar el texto original del artículo 49, me quedó mal ahí, 49 de la Constitución Política, es evidente el carácter prestacional con el que se determina el derecho a la salud. Y entonces aquí voy a explicar eso. En derecho, cuando uno entra a primer año de derecho y ve constitucional, una de las primeras cosas que ve es el conflicto entre derechos, o la diferencia entre derechos fundamentales y derechos prestacionales. Se llaman también derechos de primera generación los fundamentales y derechos de segunda generación los prestacionales. ¿Cuál es la diferencia? Los derechos fundamentales clásicos son, por ejemplo, la igualdad, la vida, la libertad. Y la doctrina ha definido esos derechos como aquellos que tienen aplicación inmediata. Por ejemplo, hay un sindicato en una empresa y resulta que el empresario le da mayores beneficios a los trabajadores no sindicalizados que a los sindicalizados.
Entonces, ahí hay una violación de la igualdad. Y, de acuerdo con la doctrina, tiene una aplicación inmediata a ese derecho fundamental. Entonces, el sindicato puede acudir a través de una tutela y decirle al juez, obligue al empresario a que nos trate en igualdad de condiciones porque nos están discriminando. Y es, digamos, un caso fácil de resolver. Y dice, claro, la igualdad es un derecho fundamental, aplicación inmediata, listo. Los derechos prestacionales son los derechos cuya aplicación es progresiva, o sea, no de manera inmediata. Y son aquellos que para su aplicación o su aplicación progresiva dependen de la capacidad financiera o fiscal del Estado. Entonces, muchas sentencias de la Corte Constitucional señalan eso. Por ejemplo, el derecho al trabajo, al empleo. En este país de un desempleo del 11% y una informalidad, un rebusque del 60%, pues la Corte lo que ha dicho, no le podemos decir al Estado, déle trabajo a todo el mundo, sino la Corte lo que le dice es, tome las medidas progresivas o progresivamente en el tiempo para que la mayor cantidad de colombianos puedan tener un trabajo formal. Es decir, y una diferencia básica, o lo que quiere decir entre un derecho prestacional y un derecho de primera generación, es que los derechos prestacionales no son fundamentales. Básicamente lo que está diciendo la señora de Fasecolda es, el derecho a la salud no es fundamental porque es prestacional. Juan Manuel Santos, en el mismo encuentro de la jurisdicción de la Corte Constitucional, dice, ¿qué lección podemos derivar de todo esto? Que la fijación de verdaderas políticas públicas en materia de aplicación de los derechos sociales a través de sentencias que se dirigen a conjurar problemas estructurales puede generar graves riesgos en el manejo de la economía e incluso situaciones de inequidad. Y oigan esto, mientras las libertades fundamentales clásicas, como la libertad, los derechos fundamentales, no conocen condiciones ni en el tiempo ni en los recursos disponibles, o sea, son de aplicación inmediata, el desarrollo de derechos sociales y económicos se tiene que ajustar al ritmo en que se expande la riqueza material y cultural de una sociedad. Y se está refiriendo a la salud. O sea, lo que está diciendo Juan Manuel Santos es lo mismo que está diciendo la señora de Fasecolda. Es decir, la salud no se puede catalogar como un derecho fundamental, sino como un derecho prestacional. Y como es un derecho prestacional, no es de aplicación inmediata, y al no ser de aplicación inmediata, nos tienen que dar tiempo y no nos pueden dar esas órdenes que nos están dando a través de las sentencias de tutela que están sacando. Concluyo con esto. Es evidente que el interés de Santos, de Gaviria, de Mauricio Cárdenas, del gobierno nacional, es exactamente el mismo interés de las aseguradoras privadas. Tener un pozo, un plan de beneficios, y que la gente que necesite algo por fuera de ese plan de beneficios tenga que pagar un seguro privado. Y para hacer eso es necesario golpear la tutela. Lo han intentado hacer ya varias veces, lo han aclarado de todas las formas posibles, lo han reconocido. En la ley ordinaria meten, digamos, píldoras que golpean la tutela. Y siguiendo la línea y el dogma neoliberal, muy seguramente en la ley estatutaria y en la ponencia de la ley estatutaria van a volver a intentar a eliminar o a golpear duramente la tutela en salud. Lo que nos obliga a estar muy alertas e ir a explicarle esto a la gente en los barrios, en las universidades, en los colegios. Es decir, podemos estar perdiendo lo único bueno que hemos tenido en el sistema de salud. En 20 años de ley 100 lo único medianamente bueno es la tutela, que ha salvado millones de vidas. No habla con gente que, si no es por la tutela, y digamos a mí me ha tocado ayudar en casos en que si no es por la tutela, pues el señor o la señora se mueren. Porque a los negociantes, a los intermediarios financieros no les interesa eso, lo único que les interesa es sustraer todo lo que puedan de recursos públicos para su bolsillo como ganancia y sustraer también del bolsillo de la gente todos los recursos para tener un negocio muy bueno, muy rentable, pero que nada importe la salud y la vida de la gente. Muchas gracias.